El documento temblaba en las manos de Dana, mientras la trituradora cobraba vida. Su hija, su única hija, acaba de enviarle un mensaje. Te arrepentirás de borrarme, mamá. Pero Dana ya no se inmutaba ante amenazas vacías, envueltas en culpa. Insertó el título, despacio, viendo su firma y la arrogancia de Morgan desaparecer en tiras afuera. Cempasúchiles florecían en el jardín que su hija nunca cuidó. Adentro, una madre redefinió el significado de soltar con precisión, sin pedir permiso. Claro, antes de sumergirnos en esta historia intensa, hazme un favor. Suscríbete y dinos desde dónde nos ves. El eco del elogio fúnebre aún resonaba cuando vi mis perchas vacías. La puerta principal se cerró, con una suavidad que traicionaba el peso que cargaba. Dana dejó caer sus llaves en un tazón de cerámica en la mesa del vestíbulo. El tazón de Liliana, el que tenía un esmalte agrietado y un borde astillado del tamaño de un pulgar, siempre había estado junto a la puerta de su hermana. Ahora estaba junto a la suya. Caminó despacio, aún con su vestido de funeral, los tacones presionando ligeramente la alfombra, como si cualquier ruido repentino pudiera romper el aire frágil. La casa olía a lavanda y a brillantador de madera con limón. Morgan había ayudado limpiando esa mañana. Dana se detuvo frente a su recámara. Algo estaba mal. No visiblemente, no ruidosamente, solo fuera de lugar. La puerta del closet estaba entreabierta. Entró. Estaba vacío. La barra desnuda. Las perchas colgaban como huesos. Sus abrigos de lana habían desaparecido. Las bufandas de seda que Liliana le enviaba cada cumpleaños. Desaparecidas. El vestido azul claro que usó en su fiesta de jubilación. El cardigan gris suave que usaba para pintar en el estudio. Desaparecido. 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 Solo quedaba un leve aroma, agua de rosas y suavizante de ropa. Dana parpadeó una vez, dos. Su mano tocó el borde de la puerta para sostenerse. Retrocedió al pasillo, lenta, deliberada. Morgan estaba ahí, apoyada en el barandal, con una taza de café, revisando su celular como si fuera martes. Y no el día en que Dana enterró a su única hermana. Era hora de dejar ir cosas. Mamá, dijo, sin levantar la vista. La voz de Dana fue baja, sin preguntar. Morgan finalmente alzó la mirada, su expresión entre defensiva y falsa calma. No lo necesitabas. La mitad de esas cosas tenían décadas, honestamente. Tienes demasiada historia acumulada. Dana miró a su hija, el cabello de Morgan perfectamente rizado, el brillo de labios impecable, sin rastro de ojos rojos ni cansancio de funeral. Parecía venir de un brunch, no de un entierro. ¿Qué hiciste con todo? Morgan se encogió de hombros. Doné la mayoría. Algunas cosas simplemente se fueron. No te enojes. El duelo pesa. Estaba ayudándote a aligerarlo. Dana no respondió. Se dio la vuelta. Caminó por el pasillo. Sus pasos no vacilaron, pero algo en su sombra sí, algo más lento, más deliberado ahora. Entró al estudio y cerró la puerta tras de sí. La habitación estaba más fría que el resto de la casa, poco iluminada. Olía a madera. Libros viejos y eucalipto flotaba. De una vela medio quemada en el alféizar, Dana fue directo al escritorio de roble y se arrodilló frente a él. Abrió el cajón inferior izquierdo. Dentro, entre carpetas etiquetadas con precisión, estaba un sobre de cuero marcado con tinta dorada, escrituras y cofirma. Sus dedos no temblaron al abrirlo. El documento original del título estaba dentro, nítido y limpio. Dana pasó la mano por él. La tinta no se había desvanecido. Tampoco su poder. Morgan había estado tan desesperada hace 5 años, recién divorciada, con un pequeño en brazos, su crédito destruido. Dana ofreció confirmar no solo la hipoteca, sino el enganche. Morgan prometió, también será tuya. Siempre tendrás un lugar aquí, pero las tarjetas navideñas dejaron de llegar. Los recibos llegaban sin su nombre. Morgan la llamó mi casa durante años, en redes, con amigos, incluso con Dana.
pero nunca transfirió la escritura. Dana exhaló. No estaba enojada, aún no. Lo que sentía era más antiguo, una sensación como hielo, formándose lentamente en un lago, silenciosa, paciente, imparable. Sacó el título de la carpeta, lo puso en el escritorio y buscó sus lentes de lectura. Luego abrió su laptop y escribió un nuevo nombre de archivo. Intención de reclamar propiedad. Borrador 1. Lo guardó en el escritorio, afuera, tras la puerta cerrada. Morgan reía por algo en su celular. Dana no se inmutó. Volvió al cajón y sacó una pequeña llave plateada pegada en la tapa interior del sobre, la que abría la caja de seguridad, la que Morgan desconocía. La colocó junto a la escritura. Saca el título de la casa donde vive Morgan, aún a nombre de Dana. Ella la llamó nuestra en redes, pero solo yo pagué los costos de cierre. La casa tenía persianas blancas y un porche amplio. Morgan lloró cuando recibieron las llaves. Sollozos grandes, cinematográficos, como los que Dana no veía desde que Morgan tenía 12 y murió su hámster. Dana la abrazó entonces también, excepto que esta vez las lágrimas no eran por pérdida, eran por salvación. «Mamá», susurró Morgan, con mano temblorosa, al girar la perilla por primera vez. «No tendría esto sin ti». «No lo tienes sola», respondió Dana. «Lo construimos juntas». Entonces, Dana aún creía que compartir era mutuo. Todo comenzó con una llamada, la voz de Morgan cargada de pánico, explicando que el banco rechazó su préstamo, el divorcio arruinó su crédito, el pequeño necesitaba estabilidad. El departamento olía a moho. Dana le dijo que respirara, luego llamó a su banco 2 semanas después. Dana firmó un cheque por $67,500, la mitad del enganche. Confirmó los papeles de la hipoteca a última hora. Usó un blazer. Su nombre completo, Morgan, con ojos rojos y esperanzada. Prometió con la mano en el corazón, siempre tendrás un lugar aquí. Si te enfermas o necesitas ayuda, esta casa es en parte tuya. Tomaron una foto frente al letrero de venta. Morgan la publicó esa noche. Nuestro nuevo comienzo. #un nuevo capítulo. Para chicas fuertes. No mencionó a su madre en la descripción. A Dana no le importó. No entonces, pero el tiempo guarda recibos. 3 años después de la compra, Dana notó que ya no recibía la factura del agua, ni los avisos de impuestos. Asumió que Morgan había optado por digital. Hasta que una tarde llegó una tarjeta navideña de Morgan, dirigida a los Ramírez, sin mención de Dana, ni siquiera abuela, garabateado para Max, su nieto. Ese invierno, un amigo etiquetó a Morgan en una publicación de reinauguración. Morgan sonreía frente a la chimenea con su hijo. El pie de foto decía: «No podría estar más agradecida por este hogar que construí sola». Dana miró la pantalla por mucho tiempo. «No», comentó. Ahora, 5 años después, estaba en su estudio, la escritura del título sobre su escritorio, como un contrato olvidado que cobró vida. Abrió la base de datos de registros de propiedades del condado. La interfaz era vieja, torpe, como si la hubieran hecho cuando las máquinas de escribir aún importaban. Escribió el número de parcela de la escritura y esperó un resultado. Propietario registrado, Dana M. Ramírez, sin transferencias registradas. 5 propietarios listados. Su nombre era el único legalmente ligado a la casa, sin enmiendas, sin cambios. Morgan nunca lo actualizó. Entonces, realmente no tenían nada más que paredes prestadas y suposiciones tácitas. Dana se recostó en su silla, manos en su regazo por un momento. Solo escuchó el tic-tac del reloj de sobremesa antiguo y el murmullo bajo de una cortadora de césped. A 2 casas de distancia, se puso de pie. Caminó a la cocina. Sirvió un vaso de agua y bebió despacio. Luego volvió a su escritorio. Abrió un documento en blanco. Lo tituló «Intención de reclamar propiedad». Borrador 1 hizo una pausa. Luego escribió: «Esta carta sirve como notificación formal de que el título legal de la residencia, ubicada en Avenida Sicomoro 47, permanece únicamente con Dana E. Ramírez».
Por derecho legal y sin transferencia de propiedad, se ha presentado la intención de reclamar la residencia principal. Se detuvo ahí, no por incertidumbre, sino porque sabía que una vez que esto avanzara, no habría vuelta atrás. Miró por la ventana. El cielo se había nublado, una nube oscura y pesada colgaba justo sobre la casa. Guardó el archivo. Dana abre un nuevo documento. Intención de reclamar propiedad. Borrador 1. Fui a una tienda de segunda mano y hallé mi duelo por 6 pesos con 99 centavos. La bufanda fue lo primero que vio, doblada sin cuidado en un estante metálico cerca de la entrada. Aún conservaba un leve aroma a sándalo y suavizante de tela, amarillo pálido con bordes cosidos a mano, uno de los últimos regalos de Liliana. Dana la tocó suavemente, como si pudiera deshacerse bajo sus dedos. Volteó la etiqueta. 6 pesos con 99 centavos. Su aliento se detuvo, no por enojo, ni siquiera por sorpresa. Solo el suspiro silencioso del reconocimiento, cuando un pedazo de tu pasado reaparece sin aviso. No se movió, solo se quedó ahí. Bajo el zumbido apagado de luces fluorescentes, rodeada de tazas de segunda mano y rompecabezas olvidados, el mundo se redujo hasta que solo estaban ella y la bufanda. Entonces vio la lata de té, azul brillante con pequeñas grullas blancas. Liliana guardaba jazmín suelto en ella. Dana la tenía cerca de su ventana, vacía ahora, pero sagrada. La levantó. El golpe cerca del borde lo confirmó. Era suya. Y luego vino la blusa, seda turquesa suave, mangas 3/4, una leve mancha en el puño izquierdo, de cuando derramó ponche de arándano en su fiesta de jubilación. Recordó reír. Liliana lo limpió con agua mineral, bromeando que nada se jubilaba con más gracia que la seda. Etiqueta: 9 pesos con 49 centavos. Dana caminó a la caja con los 3 artículos en sus brazos, cuidadosa de no aplastarlos contra su abrigo. La cajera, una chica joven con un piercing en el labio y trenzas lavanda, asintió. Acabamos de sacar esas cosas. Alguien trajo un cargamento completo esta mañana. Dijo que era parte de... ¿Cómo lo llamó? Tamborileó las uñas en el mostrador. Oh, un ritual de limpieza. Dana no reaccionó. Metió la mano en su bolso, sacó su tarjeta y la deslizó hacia adelante. Siempre fue minuciosa, dijo suavemente, sin contacto visual, sin explicaciones. ¡Afuera! El frío golpeó más fuerte que cuando llegó. Dana abrió la puerta del coche. Puso los artículos con cuidado en el asiento del pasajero y se sentó un largo momento con el motor apagado. En el silencio, imaginó a Morgan en ese closet, brazos llenos de tela, dedos rozando memorias que nunca se molestó en preguntar. La historia no necesita heredarse para ser robada. En casa, Dana colocó cada artículo en su cama, la bufanda, la blusa, la lata de té, como una exposición curada, cosas tomadas sin permiso. La casa estaba quieta. Hasta el refrigerador parecía zumbar más suave, como si también guardara espacio para algo sagrado. Dana se sentó en su escritorio, abrió su laptop y buscó su carpeta de plantillas legales. Dudó un momento. Luego hizo clic en notificación de desalojo por uso personal. Se abrió un documento en blanco. Empezó a escribir lentamente. Al residente actual, por la propietaria Dana M. Ramírez. Esta notificación sirve como intención formal de revocar la residencia no arrendada en Avenida Sicomoro 47. Se detuvo. Cerró los ojos. Las palabras no temblaron, se afilaron. Esa noche se sirvió una copa de vino tinto. No para calmar nervios, no quedaban para calmar, sino para brindar por lo que venía. Llevó la copa a la recámara y se sentó al borde de la cama. Sus dedos rozaron la lata de té. Su celular vibró. Morgan vía Instagram. Energía primaveral. Karma de limpieza. Espacio limpio. Capítulo nuevo. La publicación mostraba cajas apiladas ordenadamente en el garaje. Dana reconoció una, su esquina desgastada del año que regresó de San Diego. El pie de foto flotaba en la pantalla como una bofetada. Espacio limpio.
Dana tomó un sorbo de vino, se inclinó y susurró hacia la pantalla. Bien, limpiemos un poco más. Morgan publica en Instagram: energía primaveral, karma de limpieza, espacio limpio. Pensó que tendría la casa. Recordé que ni siquiera obtuvo la hipoteca. La oficina era silenciosa, no estéril. El tipo de silencio construido con décadas de discreción y victorias limpias. Títulos enmarcados cubrían una pared, un bonsái en el alféizar. Lo único vivo y creciendo en la sala, Dana, estaba en una silla de cuero de respaldo alto frente a Francisco Rodés, su abogado de años. La única persona que conocía el verdadero registro de su vida. Francisco ajustó sus lentes y tocó una carpeta etiquetada: Residencia Ramírez, con un dedo largo. Asegurémonos de entender el rastro del papel antes de actuar. Dana asintió una vez. No interrumpió. Había esperado 5 años para que esta conversación fuera necesaria y no iba a apresurarla ahora. Nunca registró una transferencia de escritura. Continuó Francisco. Sin cesión, sin copropiedad, ni siquiera tenencia en común. El registro de impuestos, cuenta de servicios, archivo de compra, todo ligado a ti. Pasó una página. Su nombre no aparece en ningún lado, excepto en el formulario de contacto de emergencia de la compañía de gas. Los labios de Dana se apretaron en una línea fina, pero no dijo nada. Francisco se recostó ligeramente. Tú eres la dueña de la casa. Dana, sin ambigüedad. Si ella pensaba que la heredó, no leyó los documentos. Nunca los firmó. Dana finalmente habló, su voz baja, pero ella asumió que la generosidad era igual a rendición. Bueno, dijo, juntando los dedos. Tú cofirmaste, pagaste la mitad del enganche, pero retuviste el título y permitiste la ocupación sin renta ni contrato formal. No es raro. Se llama residencia permisiva informal. Ella dice a todos que es suya. Puede decir lo que quiera en redes, respondió Francisco con una sonrisa seca. El condado no revisa Instagram. Dana dejó que el silencio se asentara antes de preguntar lo que ya sabía la respuesta. ¿Ilegalmente puedo revocarlo? Absolutamente. No necesitas ni una razón, dijo Francisco. Pero tienes muchas: su disposición de tus pertenencias, sus declaraciones en redes y su postura pública como única dueña. Tienes justificación de comportamiento si esto llega a tribunales. No quiero tribunales, dijo Dana. Quiero cierre. Francisco metió la mano en su cajón, sacó un documento de una página y lo puso frente a ella. Podemos enviar una notificación de desalojo de 30 días, sin amenazas. Sin escalar, solo una verdad legal simple. Estás ejerciendo la propiedad. Dana tomó el bolígrafo. Envíalo por mensajería certificada. Quiero que ella firme de recibido. Entendido. Dobló el documento con cuidado. Lo deslizó en un sobre de textura lino y lo selló con la presión de su palma. Será entregado a mano mañana por la tarde. Dana no le agradeció. Asintió una vez, se puso de pie y guardó el sobre en su bolso. Sus manos estaban firmes, pero sus huesos se sentían más pesados que por la mañana. No fue a casa de inmediato. La idea de entrar a esa casa llena de silencio, con forma de Morgan, era demasiado. En cambio, manejó al cementerio Colina Verde, un pequeño terreno verde, inclinado tras la iglesia luterana, donde su hermana Liliana fue enterrada hace solo una semana. El cielo se había vuelto gris pálido y el sauce sobre la tumba dejaba caer ramas como cortinas, protegiendo la lápida del viento. Dana se paró al pie de la tumba. No lloró. No habló por un largo rato. Luego, suavemente, dijo: siempre decías que era demasiado blanda, que me doblaba demasiado por quienes me daban menos de lo que yo daba. Abrió su bolso y puso la mano en el sobre dentro. Bueno, susurró, veamos cómo suena el acero. Estaba aún en su cocina 1 hora después, leyendo el periódico, cuando su celular vibró. Una notificación. Sin alboroto. Confirmación de servicio de mensajería. Entrega exitosa. Firmado por Morgan L. Ramírez. Ahora. Dana exhaló largo y bajo. No sonrió.
pero algo en su pecho se aflojó, como una costura liberándose de su hilo, limpia y final. El mensajero envía confirmación de entrega, firmado por Morgan. Pensó que lloraría. Presenté el aviso. El teléfono sonó justo después del atardecer y Dana supo quién era antes de mirar. Había algo frenético en el aire, una presión que parecía zumbar contra las ventanas. El tipo de clima que sigue a un enfrentamiento miró la pantalla. Morgan dejó que sonara 2 veces antes de contestar. Quería que el silencio aterrizara primero. «Mamá», soltó Morgan antes de que el saludo pasara. «No puedes simplemente quitármelo». Dana permaneció sentada en el sillón, piernas cruzadas en los tobillos, dedos alrededor del reposabrazos, como aferrándose a algo real. «¿Quitar qué?», preguntó, no con confusión, sino con cálculo. «La casa». La voz de Morgan se quebró entre incredulidad y arrogancia. «Enviaste un documento legal. Como desalojo, estás bromeando». «Nunca la regalé». Morgan. La voz de Dana era calma, cortada en los bordes. «Viviste ahí. Yo lo permití, pero nada fue transferido. Asumiste el regalo, me dejaste vivir ahí, firmaste el préstamo. Dijiste que sería mía algún día». «No», dijo Dana, «tú lo dijiste». «Yo nunca estuve de acuerdo». Hubo una pausa al otro lado, del tipo que lleva la lenta conciencia de que el control no está donde pensabas. Luego vino el giro. «Esto no es racional», siseó Morgan. «Estás de luto. No piensas con claridad. Francisco te está empujando a algo, o esa mujer. La terapeuta que ves». Dana no mordió el anzuelo. En cambio, abrió la carpeta manila en su regazo, sacó un formulario de una página y miró la firma al final de su médico. Fechado hace 3 días, confirmando plena función cognitiva, estado mental sólido y aptitud para decisiones legales independientes. Habló despacio. «He enviado mi evaluación cognitiva a Francisco. Recibirás una copia a través de tu abogado». ¿Mi qué?» Dana dejó esa pregunta en el aire. «Entiendo cómo esa palabra hace esto real. Te recomiendo que consigas uno, para que no reacciones emocionalmente a lo que siempre fue un hecho legal». Hubo estática en la línea, una pausa que ya no era de vacilación, solo de temor. «Eres cruel», dijo Morgan. «Baja ahora. Papá nunca habría hecho esto». El aliento de Dana se detuvo, pero no visiblemente. Su voz permaneció firme. «Tu padre murió con su nombre aún en la escritura de nuestro matrimonio». «Morgan, ese no es el legado que protejo». Terminó la llamada, sin despedidas. Por la mañana, Francisco había presentado la intención formal de reclamar la residencia principal con el registro del condado. El reloj de 30 días ahora tic-taqueaba fuerte y lento. Cada día que pasaba se convertía en un dígito legal en la cuenta regresiva para cerrar. Morgan no volvió a llamar esa semana, ni la siguiente. El silencio no era vacío, era denso, como el aire antes de una tormenta de verano. Dana no lo llenó con suposiciones. Se ocupó de lo tangible, lo medible. Revisó los registros de la casa con Francisco. Firmó copias de la notificación para el archivo y comenzó a clasificar lo que quedaba en su closet. Cada artículo una decisión, no un recuerdo. Mantuvo el suéter que Liliana le tejió y la falda que usó en la graduación de Max. Lo demás lo dobló con cuidado y lo puso en cajas para donar a un albergue local para mujeres. El acto no fue venganza, fue equilibrio. El albergue envió una nota de agradecimiento, escrita a mano en papel rayado. Dana la guardó en una carpeta etiquetada. Cosas que importan. Junto a las cartas de Liliana y una foto de Max, riendo con un helado de mango derretido. La vida no se detiene, pensó Dana, ni siquiera cuando el duelo intenta anclarte. El correo trajo algo nuevo al 20º día. Un sobre de una organización sin fines de lucro, el Fondo Liliana. Creado en su memoria. Dana lo había establecido con Francisco para apoyar a mujeres que enfrentaban pérdidas. El sobre contenía un informe de progreso. 3 mujeres habían recibido becas, una para estudios, 2 para vivienda temporal. Una de ellas
una madre soltera de Medellín. Había escrito una carta agradeciendo al fondo. Sus palabras eran simples pero pesadas. Me devolvieron la fe en los desconocidos. Dana leyó la carta 3 veces. Luego la puso en la carpeta de cosas que importan. Ese mismo día fue al mercado de segunda mano. No por nostalgia, sino por curiosidad. Quería ver si más de sus cosas habían llegado ahí. Encontró un par de aretes de perla que Liliana le había regalado en su cumpleaños 50. Estaban en una bandeja de plástico, a 2 pesos. No los compró, pero los sostuvo un momento. El peso de la pérdida no estaba en los objetos, sino en la intención detrás de su ausencia. Regresó a casa y llamó a Francisco. Necesito que prepares otro documento, una transferencia de activos al fondo Liliana. Francisco no preguntó por qué, solo dijo, lo tendré listo para mañana. Dana colgó y fue a su jardín. Los cempasúchiles estaban más brillantes, como si supieran que el tiempo estaba cambiando. Se arrodilló y arrancó una mala hierba, sus manos firmes, su mente clara. El día 30 llegó sin fanfarria. Francisco llamó a las 9 en punto. Morgan desocupó la casa anoche. Los inspectores confirman que está vacía. Dana no respondió de inmediato. Sostuvo el teléfono. Mirando por la ventana, el cielo estaba despejado, sin nubes. Gracias. Francisco dijo al fin, quiero que la casa se venda y los fondos vayan al fondo Liliana. Francisco hizo una pausa. Luego dijo, es una decisión poderosa. Dana, me pondré en contacto con los agentes hoy. Dana colgó y fue a la cocina. Preparó una taza de manzanilla y se sentó a la mesa. Sola, pero no solitaria. La casa se sentía diferente ahora, más ligera. Como si hubiera exhalado. La venta de la casa se organizó rápido. Un agente inmobiliario, Carla, tomó fotos. Persianas blancas, porche amplio. La publicación decía, hogar lleno de historia. Dana no corrigió la frase. La historia era suya para definir ahora. Una familia joven hizo una oferta en una semana. Una pareja con una niña pequeña. Querían un lugar para crecer juntos. Dana aceptó la oferta sin negociar. El dinero no era el objetivo, era el propósito, el cierre, el día del cierre. Dana no fue. Francisco manejó los detalles. Los fondos se transfirieron al fondo Liliana. Dana pasó ese día en su jardín, plantando más cempasúchiles. El sol calentaba su espalda y el suelo cedía fácilmente bajo sus manos. Cada semilla era una promesa, no de olvido, sino de transformación. Morgan envió un mensaje esa noche, breve, sin emojis, sin drama. Me mudé. Espero estés bien. Dana lo leyó, pero no respondió. No había nada más que decir. El fondo Liliana creció con los meses. Las donaciones llegaron de lugares inesperados. Una maestra en Bogotá, un carpintero en Mendoza, una enfermera en Los Ángeles, cada uno con una nota, una historia. Dana las leía todas, pero no las archivaba. Las dejaba en una caja de madera que Liliana había tallado hace años. El fondo empezó a financiar talleres para mujeres que buscaban reconstruirse. Dana asistió a uno, no como líder, sino como participante. Escuchando. Una mujer habló de perder a su hermano, otra de un divorcio que la dejó sin hogar. Dana compartió una sola frase. Perdí lo que no supe soltar. El silencio que siguió fue suave, como una mano extendida. El taller terminó con un brindis, no con vino, sino con café de olla, servido en tazas de barro. Dana levantó la suya y dijo, por las que seguimos adelante. Las mujeres sonrieron, algunas lloraron, pero todas asintieron. Dana regresó a casa esa noche y escribió en su diario Things I Kept, ahora en español. Cosas que guardé, una entrada nueva, el aroma del café, la risa de mujeres que no conocía, el peso de mi propia voz. Cerró el diario y lo guardó en el closet, junto a la bufanda. El tiempo seguía moviéndose. Y Dana con él, sin arrastrar nada. Un domingo por la mañana, encontró un paquete en su puerta, sin remitente. Solo su nombre, Dana M. Ramírez, en letras grandes. Dentro había una caja de madera y una nota escrita a mano. Esto era de Liliana.
Lo encontré. No estaba firmado. Pero Dana supo era de Morgan. La caja contenía un cuaderno de bocetos de Liliana, lápices gastados, líneas suaves, dibujos de flores, rostros, cielos. Dana lo hojeó lentamente, sus dedos rozando cada página. No lloró, pero su pecho se apretó, no por Morgan, sino por Liliana. Guardó el cuaderno en su escritorio y escribió una nota para el fondo, sugerir un programa de arte para mujeres que necesitaban expresión. El Fondo Liliana ahora era más que un refugio. Era un lienzo. Dana empezó a visitar el cementerio, Colina Verde, cada 2 semanas. Llevaba cempasúchiles frescas y una vela pequeña de vainilla. No hablaba mucho. Solo se sentaba. El sauce seguía llorando ramas, pero el viento era más suave ahora. Una tarde, mientras estaba allí, recibió un correo de Francisco. El fondo había sido mencionado en un periódico local de Bogotá. Una periodista quería entrevistarla. Dana no quería hablar, pero Francisco la animó. «Cuéntalo una vez», dijo, «antes de que otros lo reescriban». El artículo se publicó un jueves. El titular era discreto pero firme. Cuando una madre reclama su duelo con gracia, un legado redirigido. No nombraron a Morgan. No era necesario. En 24 horas, las donaciones comenzaron a llegar, algunas pequeñas, otras anónimas, unas con notas en mayúsculas, como confesiones susurradas. «Es como la mía. Este fondo me da esperanza». Dana no seguía los totales. Eso lo dejaba a Francisco. Lo que leía eran las notas, los comentarios digitales, los mensajes enviados al correo del fondo, las pequeñas formas en que desconocidos reflejaban su propio dolor no expresado. En su siguiente cita de terapia, su terapeuta, Raquel, se inclinó y preguntó, «¿Sigues sintiendo enojo?» Dana pensó en eso. Pensó en la bufanda doblada en el cajón. Pensó en la lata de té que limpió y volvió a colocar en su estante de cocina. Pensó en su closet, ahora lleno solo de lo que eligió guardar. «No», dijo, «solo me siento limpia». Raquel sonrió, no el tipo de sonrisa para gráficos de progreso, sino la que se da a quien dejó de sangrar internamente. Esa noche, Dana sacó una caja de cedro del estante superior de su closet. Dentro estaba la bufanda que encontró, amarillo cempasúchil con bordes cosidos. Un regalo de cumpleaños de Liliana, en un año en que ninguna quiso celebrar. Olía levemente a rosa y papel viejo. La desdobló lentamente, alisando la tela con sus palmas. Luego la colocó en una percha acolchada y la deslizó entre una chaqueta negra y su abrigo azul para la iglesia. No porque lo necesitara, sino porque ahora le pertenecía de nuevo. Al día siguiente, justo antes del atardecer, Dana abrió su buzón y encontró un sobre con su nombre en cursiva inclinada. Supo de inmediato. La letra había cambiado, un poco más desordenada, insegura, pero era de Morgan. Sin dirección de retorno, se quedó en el porche un momento, el sobre frío en sus manos, el cielo oscureciéndose como si la casa contuviera el aliento. No lo abrió. Aún no. Morgan envía una carta escrita a mano. Por fin escribió algo, pero aún no pudo decir «lo siento». El sobre estuvo en la mesa de la cocina por casi 3 horas antes de que lo tocara. Lo dejó tras sacarlo del buzón y siguió con su tarde, como si no fuera diferente a un volante de supermercado. Preparó té de manzanilla, regó los helechos, dobló sábanas con cuidado extra, el tipo de doblado que viene con la evasión. Cuando finalmente deslizó un cuchillo bajo el sello, el sonido del papel partiéndose fue más agudo de lo esperado. La carta dentro estaba en papel rayado, con un encabezado floral. Dana recordó vagamente de una tienda, barato, olvidable, impreso en masa. Para quienes no saben decir las cosas en voz alta, la letra era inconfundible, inclinada a la derecha, redonda en las vocales, un poco apresurada, aún de Morgan. «Mamá, no sabía cómo más hacer esto. Sé que todo se ve mal, pero no era para herirte. Me sorprendiste. Fuiste fría, nunca intentaste explicar. Sentí que perdí todo de golpe. Y actuaste como si estuviera bien, como si no importara. No intentaba faltarte el respeto.
Quería avanzar. Siempre me dijiste que no dejara que el duelo me tragara. Pensé que eso hacía. Soltar. No quise hacer daño. No sabía qué más hacer. Espero que estés mejor. Extraño que Max te vea. También te extraño, Morgan. No había fecha, ni amor, ni lo siento. Dana leyó una vez, luego otra, más despacio. La puso plana en la mesa, colocó una mano a su lado y miró el espacio entre líneas. Tanta suavidad defensiva, tan poco arrepentimiento real. Morgan siempre fue hábil en insinuar, dando justo suficiente pena para parecer sincera, sin rendir cuentas. Una habilidad aprendida, observando a otros evitarla. Dana se levantó, sirvió media copa de vino y caminó a su estudio. La habitación estaba oscura, solo con el brillo ámbar de la luz de la tarde filtrándose por cortinas. Se sentó en su escritorio de escritura, sacó una hoja gruesa de papel crema y tomó la pluma fuente de Liliana. No redactó, no dudó, escribió exactamente 3 líneas. Quitaste lo que importaba. Yo hice lo mismo. Esto nunca fue castigo. Fue claridad. Te deseo paz. Dejó secar la tinta 30 segundos. Dobló la hoja con simetría perfecta y la selló en un sobre blanco simple, sin dirección de retorno, sin adornos. Solo el nombre de Morgan, en letras claras, en la oficina de correos. Esperó, tras un hombre discutiendo por estampillas y una mujer enviando tamales a su nieto. Cuando fue su turno, entregó el sobre sin expresión y vio al empleado deslizarlo al contenedor de salida, sin ceremonia, solo liberación, esa noche. Dana se sentó en el suelo de su recámara, con una caja de zapatos llena de cartas y tarjetas viejas. Hojeó cumpleaños, días festivos, postales de Liliana de su viaje a Praga. En 1989, algunas estaban dobladas, otras olían levemente a su crema, jazmín y algodón limpio. En el fondo había una nota que Liliana dejó en su guantera tras una semana fría de silencio, años antes del diagnóstico. No dejes que encajonen tu dolor, úsalo. Eres buena convirtiendo cosas duras en estructura. Dana presionó la nota contra su pecho. Solo un momento. Luego puso la carta de Morgan debajo, silenciosamente, sin malicia. Etiquetó la carpeta cerrada. A la mañana siguiente, Francisco llamó. Nota rápida, dijo. Quizás quieras sentarte para esto. Estoy sentada. El fondo Liliana, dijo. Acaba de ser preseleccionado para un premio humanitario estatal. Dana parpadeó. ¿Bromeas? No. Nos han preguntado si estarías abierta a un segmento televisado afuera. El primer rayo de sol atravesó la rendija de la cortina. Dana no respondió aún, solo miró y dejó que el calor la encontrara. El fondo Liliana es nominado para un premio estatal. Pensó que estaría incluida. Yo reescribí la página. La decisión no fue impulsiva. Nunca lo es cuando se trata de legados. Dana pasó toda la mañana en su escritorio. Mangas arremangadas hasta los codos, cabello recogido, lentes bajos. El cuaderno de herencia estaba abierto, su lomo gastado, pestañas codificadas, con décadas de revisiones, nacimientos, muertes, graduaciones, divorcios, enmiendas redactadas con esperanza y eliminadas con desamor. El nombre de Morgan aparecía antes, en casi cada sección, representante de salud, co-beneficiaria, fideicomisaria sucesora, incluso fue ejecutora literaria para los cuadernos de bocetos, los planes de lecciones, los diarios que Dana nunca pensó que alguien leería. Ahora, Dana pasaba página tras página tachando el nombre de Morgan con mano calma. Su pluma se movía en trazos suaves. No apresurada, no vengativa, solo precisa. Francisco estaba frente a ella, en la mesa del comedor, en silencio, hasta que llegó a la última página. Esa debe ser la última referencia, dijo Dana. Tapando su pluma, él miró la pila actualizada, su expresión ilegible, pero con un toque de admiración. Lo protegiste todo, tu intención, tus activos, tu autonomía. Es una obra maestra.
de redistribución ética. Dana soltó un aliento corto. No es venganza. Francisco, es corrección. Él asintió. También es hermético. Quien intente impugnarlo se decepcionará mucho. La nueva cláusula que Dana añadió estaba en el centro de la última página, en negritas, a doble espacio. Esta herencia honrará a quienes honraron mi duelo, quienes lo presenciaron, lo sostuvieron, respondieron con cuidado, no con conveniencia. La arrogancia no constituye presencia. La memoria no da derecho a reclamo. La ausencia de Morgan ya no era un ítem, era una filosofía. Pasó a los beneficiarios nombrados. Su sobrino, Eric, que llamó a Abby después del post viral de Morgan. No para curiosear, sino para decir, siempre supe que cargaste a la familia mejor de lo que te dejaron mostrar. Ahora era beneficiario parcial del fideicomiso y con derechos de supervisión para asegurar que se alineara con los deseos de Dana, la amiga de Liliana. Diana, que manejó 3 horas para dejar sopa la semana tras el funeral y se quedó en el porche solo para decir, no espero conversación, solo no quería que te sintieras invisible. Fue incluida en una cláusula que le otorgaba un portafolio de arte de Dana y un estipendio de viaje para el viaje en tren que soñaba. Y Carla, la nueva dueña, aunque solo se conocieron una vez, era ahora fideicomisaria secundaria del fondo si algo le pasaba a Francisco. La nota junto a su nombre decía, sabe lo que significa refugio, nunca lo dejará ser transacción. Tras irse Francisco, Dana se quedó sola en la mesa. La luz de la tarde, proyectando rectángulos cálidos sobre el piso de madera. Los documentos estaban firmados, notariados, sellados en 2 sobres, uno para el juzgado, uno para su caja fuerte. Solo quedaba un artículo en su escritorio, la escritura original de Avenida Sicomoro. 46. Morgan nunca la vio. Nunca pidió, construyó su propiedad en suposiciones, y Dana la dejó por demasiado tiempo. La tomó con cuidado. El papel amarilleaba en los bordes, y la tinta estaba manchada de cuando Liliana derramó té helado en una partida de dominós. Dana siempre quiso reimprimirlo, nunca lo hizo. Se levantó, caminó lento a la trituradora, en la esquina de su estudio, la que Francisco le dio, tras una brecha menor de datos, hace 5 años. Insertó la página, un borde a la vez. El sonido era limpio, mecánico. Final, el papel se volvió tiras, la memoria se volvió protección, mientras la última parte desaparecía. Dana dijo en voz alta, quedó no por drama, sino por certeza. Esta vez no dejo espacio para que nadie asuma nada. La coloca en la trituradora. Los estantes están llenos otra vez, pero nada es prestado. El nuevo closet no era grande. No resonaba con vacío, como el viejo tras la purga de Morgan. Era compacto, cálido, con estantes de cedro que Dana instaló, midiendo, lijando, tiñendo, cada uno durante 3 sábados, con la lista de Liliana sonando de fondo. Nina Simón, Mercedes Sosa, silencio. Del tipo bueno. Abrió la puerta despacio esa mañana, con una taza humeante de manzanilla y un paquete envuelto en lino. La luz del dormitorio se derramaba sobre el umbral, atrapada en las perillas, y el espejo que hacía el espacio parecer más grande de lo que era. Dentro, todo era suyo, sin artículos prestados, sin piezas robadas bajo el pretexto de limpiar, nada que oliera a juicio ajeno. En el estante superior había una foto enmarcada de ella y Liliana, abrazadas en una feria callejera, con azúcar de buñuelos en los dedos. Reían, despeinadas, sin posar. Dana casi la tira en una noche baja. Ahora era lo primero que veía cada día. Junto a ella, la blusa que Liliana le dio hace 3 navidades. Turquesa profundo con borde floral. Dana nunca la usó fuera de casa. Demasiado delicada, pero hoy la sacó de la percha y la sostuvo contra su pecho, como si pudiera susurrarle algo más abajo. En una canasta etiquetada cartas estaba la nota de una bibliotecaria en Mérida, otra de una beneficiaria en Salta,
que volvió a enseñar inglés. Tras la muerte de su esposo, Dana las releía ocasionalmente, no por seguridad, sino como recordatorios. El duelo podía plantarse, podía crecer. En la esquina estaba un diario pequeño, cubierta de cuero negro, suave, en la primera página, con su letra, el título. Cosas que guardé, las entradas eran cortas, no poemas, no listas, solo marcas, la taza que más le gustaba a Liliana, la historia de Max sobre la luna, el tono exacto del silencio en mi jardín, la mañana tras triturar la escritura, en la oficina del fondo. La energía era distinta ahora. Mujeres llegaban con poder callado, no con necesidad. Dana lideraba sesiones los martes, grupos informales de mentoría para mujeres volviendo al trabajo tras una pérdida. No hablaban de empleos de inmediato. Hablaban de identidad, límites. ¿Qué significaba hacerse espacio tras alguien que tomó todo sin pedir? Una mujer. Lorena, exasistente legal, que cuidó a su madre con demencia, preguntó en el círculo. ¿Aún la extrañas? Dana alzó la vista de su té. La pregunta ya no dolía como antes. Sí, dijo, pero no extraño ser ignorada. Lorena asintió. Otra mujer sonrió a su taza y alguien rió. Un eco suave que rompió la superficie del cuarto de la mejor manera. Brindaron con tazas de barro desparejas, sin discursos, sin sentimentalismo, solo calor que se asentaba, como entrar a un cuarto donde nadie reorganizó tus cosas sin permiso esa noche. Dana llegó a casa y encontró un paquete en su puerta, dirigido a Dana M. Ramírez, directora ejecutiva. Fondo Liliana. Dentro había una carta en cartulina, con bordes dorados. Las palabras, dama en tipografía elegante, formal. Nos complace informarle que su historia fue seleccionada para una serie documental. Matriarcas, mujeres que reescribieron el final. Había una fecha de grabación, un plan de lanzamiento, una línea. Creemos que su legado resonará. Más allá de las fronteras, Dana se quedó en el pasillo, con la carta. La luz titilando. No corrió a contarle a nadie, solo sonrió despacio y caminó al closet, deslizando la carta entre las páginas de su diario, no archivada bajo cosas que guardé, sino bajo cosas que no pueden quitar. La historia de Dana aparece en una serie documental sobre resiliencia matriarcal. Dijo que necesitaba soltar. Lo hice. Su casa, su título y su lugar en mi futuro. El viento cambió esa noche. Dana lo sintió al pisar descalza el sendero de piedra en su jardín. El aire olía limpio, con rocío, y cerca de la reja, un petirrojo cantaba demasiado fuerte para la hora. Era una mañana que no preguntaba, solo llegaba y se ofrecía. Los cempasúchiles estaban erguidos, filas de ellos en la esquina, donde Liliana ayudó a cavar zanjas en un abril terco, riendo, con rodillas artríticas, maldiciendo la tierra con cariño. Ahora estaban orgullosos, sus rostros amarillos asintiendo, al ritmo de la brisa. Sin disculpas, Dana se arrodilló cerca de un grupo, rozando un pétalo con su dedo y apoyando la palma en la tierra. El suelo era suave, la acogía, inhaló lento. No para centrarse, sino para sentir. Por una vez, sin dolor bajo el aliento, sin opresión en el pecho, no se sentía vacía, valiente ni curada, se sentía lista. Adentro, preparó el desayuno con calma, 2 huevos pochados, media tostada y un puñado de fresas dispuestas, con cuidado, como si se hospedara. La cocina estaba silenciosa, salvo el zumbido del refrigerador y el crujido ocasional de la casa. Su celular vibró al dejar el café, sin identificador. Solo un texto, con un video de un número desconocido. Dudó, con el pulgar sobre la pantalla. Luego lo abrió. La pantalla parpadeó. Una niña de 8 o 9 años sonreía en un pasillo iluminado. Dana reconoció. Avenida Sicomoro 47, mismo moldura.
mismos pisos, que ayudó a barnizar años atrás. El cabello de la niña, en una trenza torcida, sostenía una tarjeta de papel rosa. «Hola», dijo. «Esta es nuestra casa para siempre. Mi mamá dice que nos la diste, pero creo que me la diste a mí. Tengo mi propio cuarto. Puedo poner calcomanías en la pared y nadie dice no». Hizo una pausa. Luego levantó la tarjeta a la cámara. Decía en letras grandes y curvas: «Gracias, señora Dana. Amaré esta casa siempre». El video terminó. Dana se quedó inmóvil por varios segundos, el celular aún cálido en su mano. Lo reprodujo de nuevo, más lento. Estudió la alegría en la voz de la niña, cómo sostenía la tarjeta como un título. La garganta de Dana se apretó, no con tristeza, sino con algo más suave, como reverencia. Esa tarde sirvió una copa de vino, una botella vieja que Liliana le dio para algo que valiera brindar, y la puso junto a una vela en la mesa del comedor. Encendió la mecha y colocó la foto de Liliana en su marco, no para duelo, no para invocar, solo para presenciar. Abrió su diario, cosas que guardé, y fue a la última página. Las líneas estaban en blanco, los bordes nítidos. Alisó el papel con ambas manos. Luego escribió: «Hoy no lloré, avancé, no cargué su ausencia. Cargué su ritmo y al fin coincidió con el mío». Cerró el libro despacio, dejando que el peso de las entradas se presionara entre sí. Años de memoria, décadas de compromiso, semanas de claridad. Se levantó, caminó al closet y abrió la puerta. No para mirar, sino para colocar el diario en el estante central, entre la bufanda y la foto. Luego giró la llave. Un clic suave, no para sellar el duelo, sino para marcar su lugar. Algunas cosas no se tiran, se pasan adelante con intención. La casa se vendió a una familia joven que quería un hogar para crecer. Dana no fue al cierre. Francisco manejó los detalles. Los fondos fueron al Fondo Liliana, para becas, talleres, refugios. Dana plantó más cempasúchiles en su jardín. Cada semilla, una promesa de transformación. El Fondo Liliana creció. Donaciones de Bogotá, Mendoza, Los Ángeles. Cada una con una historia. Dana las guardaba en una caja tallada por Liliana, no archivadas. El fondo financió programas de arte para mujeres que necesitaban expresar. Dana asistía a talleres, escuchando, compartiendo. No como líder, sino como igual. Aprendiendo. El duelo no era un peso, era un lienzo. Visitaba Colina Verde cada 2 semanas, con cempasúchiles y una vela de vainilla. El sauce lloraba ramas. Pero el viento era más suave. Una ofrenda para Liliana, no de tristeza, sino de memoria viva. El periódico de Bogotá publicó un artículo sobre el fondo. La periodista pidió una entrevista. Dana aceptó. Habló una vez con claridad, sin adornos. El artículo resonó. Más donaciones, más historias, más conexiones. En terapia, Raquel preguntó: «¿Qué guardas ahora?» Dana pensó en el diario, en las cartas, en los cempasúchiles. «Guardo lo que crece», dijo. Raquel asintió. «Ese es tu legado». Dana sonrió, no por orgullo, sino por certeza. Sabía que Liliana estaría riendo, aplaudiendo desde algún lugar. La serie documental se grabó en un estudio en Ciudad de México. Dana habló con calma. Su voz, un hilo que tejía memoria y fuerza. La producción incluyó mujeres de todo el continente. Sus historias, un mosaico de resiliencia. El estreno fue en un festival en Buenos Aires. Dana no asistió, pero vio los clips en línea. Su rostro, su historia, su legado, compartidos con el mundo. Morgan no contactó tras el estreno. Dana no lo esperaba, no lo necesitaba. Su paz era suya, completa. El jardín florecía más cada día. Cempasúchiles, rosas, bugambilias. Dana caminaba entre ellas, sus pasos ligeros. Su corazón, anclado en lo que construyó, el Fondo Liliana abrió una sede en Medellín, luego en Los Ángeles. Mujeres llegaban,
no solo por ayuda, sino para contribuir, para compartir. Dana lideraba con quietud, su presencia un faro, no un reflector. Una tarde recibió una carta de la niña de Avenida Sicomoro, escrita con lápices de colores. Mi cuarto tiene mariposas ahora. Dana la guardó en el diario, bajo cosas que no pueden quitar. El mundo seguía girando, y Dana con él. No como víctima, ni como heroína, sino como autora de su propia historia. Completa, el closet, el jardín, el fondo, todos eran suyos. No prestados, no robados, no asumidos. Liliana estaría orgullosa, Dana lo sabía. No porque lo imaginara, sino porque lo vivía cada día. Cada elección, cada cempasúchil que florecía, era un testimonio no de pérdida, sino de lo que se puede construir cuando eliges soltar lo que ya no te pertenece y abrazar lo que sí. Dana cerró el diario esa noche y lo colocó en el closet. La llave giró, no para encerrar, sino para afirmar: esto es mío. Esto es suficiente. El viento sopló suave afuera y el jardín respondió con un susurro de cempasúchiles. Dana sonrió, no por el pasado, sino por el presente y por lo que aún estaba por venir. Su legado no era solo el fondo, ni la casa, ni las cartas. Era la claridad de saber qué guardar, qué soltar y cómo seguir adelante, con intención, con propósito, con un corazón que ya no pesaba, sino que florecía como los cempasúchiles en su jardín, firmes, brillantes, vivos. Dana M. Ramírez, matriarca, autora de su propia historia y guardiana de su propio legado. Meses después, Dana caminó al mercado, bajo un cielo limpio de primavera. Los puestos rebosaban de fresas y tamales envueltos en hojas de maíz. Compró una bolsa de cempasúchiles para la ofrenda de Liliana. Una anciana le ofreció un pan dulce y Dana lo aceptó con una sonrisa. El fondo Liliana seguía creciendo, ahora con un taller en Mendoza, donde mujeres pintaban sus duelos, en lienzos llenos de colores vivos. Dana recibió fotos de las obras, mariposas, soles, ríos, cada una un eco de resiliencia. Guardó las imágenes en su diario, bajo cosas que no pueden quitar. Una tarde, Max la visitó, con un dibujo de un petirrojo. Abuela, dijo, es para tu jardín. Dana lo abrazó, su risa ligera, como el viento entre los cempasúchiles. Colgó el dibujo en la cocina, junto a una foto de Liliana. La casa estaba llena de memoria, pero no de peso, solo de vida. El correo trajo una invitación para un evento en Medellín. El fondo sería honrado. Dana planeó asistir, no por gloria, sino por las mujeres que conoció, sus historias ahora entrelazadas con la suya. Un tapiz de fuerza. Preparó una maleta pequeña, con la bufanda de Liliana dentro, para llevar su espíritu consigo en el avión. Miró por la ventana. Nubes como cempasúchiles flotando. Pensó en Morgan. No con enojo, sino con una paz distante. La vida seguía, y ella también, en Medellín. La recibieron, con café de olla y abrazos. Mujeres contaron sus victorias. Dana escuchó, su corazón lleno. El premio fue un reconocimiento, pero las historias eran el tesoro. Dana regresó a casa. Serena, su jardín la esperaba. Vivo, y su legado, eterno, florecía.